vos estudiás mucho y observás, digamos, cómo se están trabajando en algunos gobiernos de Latinoamérica. No sé si podemos poner a todos en igualdad de condiciones, seguro alguno nos mostrarás las diferencias, pero cómo los gobiernos, cómo diferentes políticas públicas están aprovechando, bien o mal, las posibilidades que nos dan estas herramientas, estos avances tecnológicos y las cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial. Digo, no sé, el mundo del trabajo, etcétera. Digamos, ¿qué cosas ves ahí que los gobiernos de Latinoamérica están haciendo frente a esta situación? Creo que primero, digamos, yo le sacaría un poco a la conversación la etiqueta de hablar solo de la inteligencia artificial y hablar de la gobernanza digital, ¿no? Uh-huh. Como a nivel regional ha habido un esfuerzo súper serio en los últimos 10, 15 años por avanzar en la gobernanza digital, y eso no es algo que ocurre solamente en América Latina, que a veces tendemos como a mirarnos el ombligo, ¿no? Pero a nivel global todos estamos aprendiendo. O sea, el Internet se ha hecho accesible hace 30 años, tal vez, y en la región, digamos, cada vez tenemos más presencias de elementos digitales. Eso no ha significado que haya una transformación digital como completa a nivel regional. Hay países en otros lugares del mundo, en Asia, ¿no? Especialmente en donde sí hay como, digamos, son países que han puesto la prioridad en digitalizar todos los servicios, pero incluso acá, yo vivo en Berlín, acá en Europa, ves todavía muchísimos desafíos para incorporar elementos digitales en los gobiernos, en los servicios públicos, e incluso me atrevería a decir que muchísimas veces en América Latina llevamos la bandera de procesos que son mucho más lentos en Europa, porque en América Latina, como digamos, la regulación se da en cada uno de los países que son independientes, hay países que pueden estar más avanzados o menos avanzados en ciertos elementos de esta transformación digital. Mientras que en Europa, por ejemplo, tú tienes una regulación a nivel de la Unión Europea, ¿no? Que son muchos países tomando una decisión conjuntamente, y eso puede hacer que, si bien la regulación tenga mucha más protección hacia los ciudadanos y hacia tiene los que ver mucho con humanos, la protección de los datos personales y demás, ¿no? Exacto. Es la protección del ciudadano, ¿no? Como, digamos, traducida en los derechos de las personas, sí, pero han habido como, o sea, para la Unión Europea muchas veces se dice que son lentos en el proceso de regulación porque les toma mucho tiempo sacar las regulaciones, pero al otro lado, las regulaciones más completas y más complejas sobre estos temas, que son temas bastante delicados, se dan en la Unión Europea. Ellos son los pioneros normalmente en temas de regulación. Sí, incluso criticados también por aquellos que ven que hay que ir hacia menos regulaciones, ¿no? Exacto. O sea, exacto. De hecho, ahora estoy escribiendo un artículo sobre eso, sobre cómo en las grandes regiones del mundo, si queremos ver las grandes regiones como Norteamérica, la Unión Europea y China, los procesos de regulación de la inteligencia artificial y del manejo de inteligencia artificial son diferentes, porque en el caso de la Unión Europea tú lo que tienes es que lo que direcciona, digamos, o lo que los moviliza es la protección de los ciudadanos a través de estas regulaciones. En Estados Unidos es más como el libre mercado, ¿no? Y que se facilite la creación la generación de empresas, la creación de programas que puedan como funcionar en base a la tecnología. Y en China lo que tenemos claramente es un Estado que maneja todos estos sistemas y la regulación de manera conjunta, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos, digamos, juegan un rol distinto. En América Latina no tenemos una identidad tan clara porque no tenemos muchas veces las capacidades o los recursos para poder regular. En otros países, como en el caso de mi país, la estabilidad también como política para poder regular temas tan complejos, porque necesitas a un sector político que primero se sienta a entender el problema. Claro, te iba a decir eso, digamos, todavía estamos en proceso de entendimiento, me parece, en muchos lugares, ¿no? Como para después ponernos a trabajar sobre eso. Sí. Pero en el caso de algunos países en la región sí hay avances. Por ejemplo, en el caso en los últimos 2 años de las regulaciones de inteligencia artificial, sí han habido algunos países que han sacado regulaciones. Creo que el problema, digamos, más grave que yo veo es que en algunos países el entendimiento del riesgo del uso de la inteligencia artificial no es visible. Porque la primera narrativa que vino digamos, en el uso de inteligencia artificial fue: esto nos va a ayudar a ser más eficientes, entonces hay que impulsar la inteligencia artificial, ¿no? O hay que impulsar la tecnología. Pero
el paso responsable es cuestionar, ok, este uso de la inteligencia artificial, ¿qué significa a nivel de protección a los ciudadanos? Y por eso en la Unión Europea se han demorado tantos años. De hecho, cuando estaban a punto de sacar la regulación, salió ChatGPT en noviembre del 2022 y el proceso de regulación duró casi un año más en salir adelante de lo planificado, porque se dieron cuenta que muchos de los componentes que estaban puestos en la ley original eran componentes que no estaban, digamos, acordes con lo que estaba sucediendo en el día a día. En cambio, en América Latina, en cuanto salió ChatGPT, en algunos países por primera vez se sentaron a conversar de esto y dijeron, bueno, hay que hacer una ley, ¿no? Que menciona de alguna manera la inteligencia artificial y los beneficios, ¿no? Y creo que este segundo elemento de riesgo y de análisis sobre qué significa para, por ejemplo, la seguridad, no solamente de los ciudadanos, pero de los países, ¿no? O sea, individualmente cada uno de los países son factores que se tienen que discutir y, por ejemplo, la intromisión de otros países, ¿no? Como hay una serie de elementos que se deben de discutir cuando uno habla de tecnología e inteligencia artificial y lamentablemente también es un factor grande que en la región la discusión sobre aspectos de seguridad es una discusión que no cala realmente en los espacios políticos, ¿no? En los espacios académicos sí, pero en los espacios políticos no hay tanta discusión sobre esto. Y claro, la tecnología tiene una relación directa con qué pasa en la seguridad, ¿no? Sí, porque también se me ocurre que hay un problema de velocidades, ¿no? Digamos, la democracia con sus instituciones también de otros siglos y el avance tan rápido, digamos, cuando se comprende la situación, se trata de legislar sobre el tema, y me estoy pensando en los parlamentos, por ejemplo, y demás, se trata de llevar adelante algún tipo de legislación. Bueno, la tecnología va avanzando todo el tiempo, es como ir corriendo de atrás muchas veces, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo siento que ahí como hay mucho de este espacio como de creatividad que tienen los políticos, como para hacer las cosas distintas. Siento que el día a día los come, ¿no? Como la urgencia Claro. en nuestros países también. Es también realista decir eso. O sea, en países más desarrollados tienes más espacio para pensar en cosas más meta, ¿no? O sea, en Claro. cosas más abstractas, porque los problemas de educación, de seguridad del día a día estén probablemente más resueltos. Pero en países en donde las urgencias son constantes como los nuestros, sentarte a pensar en qué pasa con la seguridad como a nivel internacional, ¿no? Geopolítica, o qué pasa con la inteligencia artificial, cuando nosotros ni siquiera somos productores de inteligencia artificial, suena a un problema súper lejano y súper abstracto para nosotros. ¿Tenés identificado algunos casos de países de Latinoamérica que puedas mencionar como que están avanzando, haciendo un buen ejercicio, un buen uso, digamos, de ciertas, digamos, de esta transición digital, si se quiere, una de las grandes transiciones de la democracia? Sí, o sea, creo que el país O gobernanza como digital, como vos más mencionabas. bandera, digamos, Sí. sí, el país, digamos, bandera a nivel regional y tal vez otros especialistas tengan otras perspectivas, pero es Chile, ¿no? O sea, Chile tiene un observatorio famoso, digamos, a nivel global, ha tenido muchos avances como en los últimos 15, 20 años en crear sandboxes, decimos, como cajas, digamos, de arena, de pruebas, de distintas políticas públicas. Hay mucho intercambio, digamos, de lo que se hace en Chile a nivel regional, ¿no? Como creo que es un buen elemento digamos, un buen ejercicio como mirar a los países que están más avanzados y que tienen más consolidadas las instituciones. Y ese es un factor que a mí me parece clave, que no solamente se trata de crear regulaciones, porque las regulaciones son lindas porque están en papel y alguien las pensó, pero lo importante es cómo implementamos estas regulaciones y creo que Chile ahí ha tenido Sí, donde aparte países serio, donde es ¿no? más fácil trazar políticas de Estado, ¿no? Donde se ve que los cambios de gobierno no significa empezar de cero, empezar de nuevo todo el tiempo. De hecho, Y también esa mentalidad, ¿no? Es importante, o sea, como esta mirada de largo plazo claro. de como país hacia dónde caminamos, ¿no?